Ya, bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a iniciar con este ejercicio que es en la parte de amplificadores operacionales. Nos pide lo siguiente: encuentra la ganancia del voltaje salida del espectro de entrada para el circuito de amplificación ideal. ¿Ya? En este caso, bueno, para la entrada estaríamos tomando en cuenta, no vamos a tomar en cuenta lo que es un voltaje constante, ¿no? Lo que yo voy a tomar en cuenta es lo siguiente: mi voltaje de entrada va a ser. Entonces, como pueden ver, ahí está, ese es el voltaje de entrada. Entonces estaríamos diciendo que está entrando en una sinusoide. ¿Y para qué nos sirve este circuito? Este circuito lo vamos a comprobar ahora, enseguida, de que estaría trabajando como un recortador de onda, en este caso como un eh, recortador de media onda, ¿no? Un rectificador de media onda. Entonces, a ver, veamos hacer análisis. Como estamos trabajando con una onda, en este caso sinusoidal, en la entrada, lo que yo voy a hacer es primero hacer el análisis para la onda positiva y luego vamos a hacer el análisis para la onda negativa. Entonces voy a poner acá ciclo positivo, el análisis, ¿no? Entonces va a ser para el ciclo positivo. Para el ciclo positivo, ¿qué vamos a hacer? Ya, lo que vamos a hacer para el ciclo positivo primero es, vamos a hallar los voltajes en en las dos entradas, ¿ya? En la entrada positiva y en la entrada negativa. Entonces, haremos eso, ¿no? Primero voy a hallar en la entrada positiva. Vamos a poner esta entrada positiva. Entrada positiva. Vamos a hallar el voltaje en la entrada positiva. En la entrada positiva, ¿cuál va a ser nuestro voltaje? Si vemos bien en este caso, lo que yo voy a hacer es primero, está sencillo, ¿no? Voy a hallar el voltaje en la entrada positiva, que sería acá. Y como pueden ver, simplemente es una división de tensión. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el voltaje en la entrada positiva es igual a ¿qué? En la entrada positiva va a ser igual a lo siguiente. Como es una división de voltaje, simplemente voy a poner aquí la resistencia Rx dividido entre ¿qué? Entre la resistencia R1 más la resistencia Rx. Y todo esto va a estar multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no? Voltaje de entrada. En este caso, como estamos analizando la onda positiva, entonces sería la onda positiva lo que estaría analizando esta entrada, ¿no? Y ya tenemos entonces el voltaje de entrada positiva. Ahora lo que yo voy a hacer es, como siguiente paso, voy a hallar el voltaje de la entrada negativa. En la entrada negativa lo que vamos a tener es lo siguiente. Voy a tener que es la resistencia. Bueno, bueno, ahorita lo vamos a hacer de esta manera mejor. Estamos siendo muy directo. Entrada negativa. Como les decía, en la entrada negativa lo que vamos a hacer es el análisis de corrientes, ¿ya? Por nodos. Entonces voy a tener la corriente que va a ir por la resistencia RA, que va a estar por acá. Y luego vamos a tener la corriente que va a ir por acá, ¿no? Esta la vamos a llamar I1 y esto va a ser la corriente I2, ¿no? Como sabemos que hay una tierra virtual en entrada positiva y negativa, entonces no va a haber una alta impedancia entre esos dos puntos y no va a llegar a corriente, ¿no? Entonces, directamente yo puedo decir que las corrientes I1 y I2 son iguales, ¿no? Como anteriores casos que hemos hecho. Yo voy a decir que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 y de acá voy a tener lo siguiente. Es 0 menos la entrada negativa dividido entre la resistencia RA. Esto va a ser igual a ¿qué? A la entrada negativa menos la resistencia, no, perdón, menos el voltaje de salida, ¿no? En este caso, mi voltaje de salida es este. Y dividido entre la resistencia RF. Muy bien, entonces ya tendríamos eso. Y
Ahí lo tenemos, ¿no? Donde yo directamente lo que voy a hacer es el análisis y no nos olvidemos acá algo bien importante, es lo siguiente. Que el voltaje, hoy tenemos un voltaje B que va a ser igual a un voltaje, en este caso positivo. Este voltaje positivo va a ser igual al voltaje negativo, ¿ya? Esto es, digamos, directamente por lo que hemos, bueno, en este caso para casos ideales se considera eso, ¿no? Que la diferencia de voltajes tiene que ser igual a cero y al ser igual a cero se igualan los voltajes tanto en la entrada positiva como en la entrada negativa. Entonces lo tenemos eso. Y a continuación, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar lo que tenemos en la entrada positiva en la entrada negativa. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener que menos el voltaje negativo sobre la resistencia RA. Esto es igual a que al voltaje negativo sobre la resistencia RF menos el voltaje de salida sobre la resistencia RF. Entonces, ya de acá podemos deducir si reemplazamos estos, bueno, en este caso despejamos el voltaje de salida, va a quedar lo siguiente. Voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada. En este caso, si se dan cuenta, ahora todo positivo. Y voy a tener que va a ser el voltaje negativo, lo vamos a poner de esta manera, multiplicado por 1 más la resistencia RF sobre la resistencia RA. Entonces tendríamos esto. Por lo tanto, de acá lo que voy a hacer simplemente es reemplazar ahora mi voltaje negativo y voy a tener que esto va a ser igual a ¿qué? El voltaje negativo es igual a voltaje positivo. Entonces vamos a tener que va a ser la resistencia Rx. De hecho lo voy a poner de otra manera. Vamos a ponerla de esa manera. Esa Rx lo voy a pasar a dividir. Voy a tener R1 dividido entre Rx más 1. O sea, simplemente lo he pasado. Estoy distribuyendo en el denominador, el numerador. En este caso pasando a dividirlo, ¿no? Ya, y todo esto multiplicado por lo de arriba, que sería 1 más la resistencia RF sobre RA. Y todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces ya tenemos ahí, como pueden ver, valores. Y por lo tanto yo voy a decir que mi voltaje de salida, en este caso el voltaje de salida, va a ser igual a la amplificación esta, ¿no? 1 más RF sobre RA. Y todo esto dividido entre 1 más R1 sobre Rx. Y como pueden ver, entonces eso sería, ¿no? Ya tendría entonces esta relación. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Entonces estoy diciendo que, a ver, ahorita les explico bien esta parte, con lo que es el ciclo positivo. ¿Cómo sé que está pasando eso? Es lo siguiente, ¿no? La corriente estaría yendo por el voltaje de entrada, en este caso positivo. ¿Y qué va a pasar? Como en este caso la corriente no puede ir por acá, entonces directamente va a pasar hacia la resistencia de X, ¿no? Entonces ese diodo me está ayudando en ese aspecto, ¿no? Simplemente me está, bueno, en este caso para la entrada positiva simplemente no está funcionando. Ahora para el ciclo negativo vamos a hacer lo mismo. Ya, bueno, lo ponemos con nombre nomás para no confundirnos. Ciclo negativo. Para el ciclo negativo vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer simplemente es que de entrada positiva, igual voy a tener las dos entradas, ¿no? De hecho, la única que, bueno, va a ser lo mismo. Miren, lo voy a copiar la misma ecuación, solamente que la diferencia va a ser lo siguiente. Y vamos a hacer el análisis ahorita igual de ese aspecto.
A ver, mejor copiaré con todo. Es la entrada positiva. A ver, para la entrada positiva lo único que va a variar es lo siguiente. Voy a copiar el mismo gráfico. Digo, por entrada, cuando sea negativo el ciclo. En este caso también estamos considerando que el diodo es ideal. Ya. Entonces, para esta entrada negativa, es lo mismo que hacíamos antes, ¿no? En este caso, la corriente va a ir por este lado, por el lado negativo. Como pueden ver, va a ir por el diodo, ¿no? Por el diodo. Y en ese caso, este diodo es el que va a funcionar. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo con esto? En sí, si hiciéramos la misma relación, vamos a tomar en cuenta la resistencia del diodo, ¿no? En este caso, como el diodo no tiene resistencia, entonces estaríamos diciendo que esta resistencia es igual a 0, ¿no? Resistencia en Rx es igual a 0. Y es 0, ¿no? Por lo tanto, si esto es 0, porque como han visto, bueno, estamos viendo que va a pasar por un cable directo y el cable no tiene una resistencia exacta, vamos a ver cuánto sería. En todo caso, si tuviéramos un diodo real, si se dan de cuenta, si tuviéramos un diodo real, o si quieren podemos hacer con ese ejemplo, si fuera un diodo real tendríamos un valor de RF ahí, ¿no? Un valor de RF y una ganancia de voltaje, ¿no? Ya. Entonces si fuera así, entonces la única diferencia sería que mi voltaje de entrada va a ser igual a a la resta. A ver, vamos a hacer para ambos casos. Caso diodo real, caso diodo ideal. ¿Ya? Vamos a poner aquí caso diodo ideal, que vamos a hacer ahorita. Y el caso para el diodo real. Para el diodo ideal, ya es como lo que les estaba indicando, ¿no? Lo único que va a pasar es que la resistencia Rx va a ser igual a 0, entonces voy a tener aquí un voltaje positivo, en la entrada positiva, ¿no? En la entrada positiva va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0, si se dan de cuenta, ¿no? ¿Por qué? 0 multiplicado por V1, todo va a ser igual a 0, ¿no? 0 dividido entre algo igual va a ser igual a 0. Mientras que en el caso del diodo real, mi entrada positiva va a estar afectado también por el voltaje que va a caer en el diodo. Entonces, este voltaje que va a caer en el diodo, si mal no se acuerdan, a ver, lo voy a poner acá para verificar igual lo que les estoy indicando. El diodo, si mal no se acuerdan, tiene igual un voltaje de arranque y va a tener una resistencia específica. Esto mismo va a ser equivalente a ¿qué? Esto va a ser equivalente igual, vamos a poner acá, a, en este caso, una fuente de voltaje y una resistencia RF, ¿no? RF es el voltaje de arranque del diodo. ¿Ya? Entonces, si va a ser eso, esta fuente de voltaje es lo que va a pasar a restar a la fuente de entrada. Si se dan de cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener la fuente que va a estar en ese sentido. La corriente va a ir por el diodo y va a ir por la resistencia RF. Va a ir por la fuente, en este caso del diodo, y va a ir hacia la resistencia otra, ¿no? Entonces, en sí, este sería mi circuito, donde este sería mi voltaje de entrada. Este sería el voltaje del diodo y esta sería la resistencia RF y esta sería la resistencia R1. Yo lo que quiero es hallar en este punto donde es mi voltaje positivo, es lo que quiero hallar. Si colocamos este punto a tierra, entonces sería ese mi circuito, donde el voltaje gamma estaría afectando al voltaje de entrada. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a tener mi voltaje de entrada menos el voltaje gamma, porque estaría restando. Y esto va a ser igual, ahora sí realizamos el caso de división. En vez de X voy a poner la resistencia RF. Bueno, lo pondré con minúscula porque estamos hablando de la resistencia interna, pero del diodo. Entonces voy a tener la resistencia RF dividido entre la resistencia RF más la resistencia R1, todo es multiplicado. Perdón, esto sería al revés, ¿no? Estoy equivocando.
este es el voltaje positivo, entonces lo que quiero hallar es la salida. Entonces sería el voltaje de entrada menos el voltaje del diodo, ¿no? Esto sería igual, ahora sí, ¿no? El voltaje de entrada menos el voltaje de caída de tensión. Entonces eso se trata cuando es un diodo real, ¿no? Entonces de esta manera trabajaría. A ver, hagamos para el caso, bueno, si arriba hubiéramos hecho, sí, arriba no pasa nada, si se dan cuenta, si es un diodo real. Entonces vamos a hacer el caso de que sea real, ¿ya? Para ver cuál sería la diferencia. Entonces vamos a hacer para el caso que sea real y no ideal. Pero lo ideal sería que sea cero, ¿no? Y aquí se pueden dar de cuenta, va a ser casi aproximadamente cero, porque si R1 es mucho mayor a RF, entonces eso me estaría haciendo que la reducción, ¿no? del voltaje aproximado. Pero ya depende mucho, ¿no? Entonces ya tengo el voltaje positivo, ahora voy a hacer el voltaje negativo y de la misma manera va a pasar lo mismo, si se dan de cuenta, porque en acá de hecho la corriente sigue siendo el mismo trayecto, la misma trayectoria y demás, ¿no? Entonces, de hecho, para la entrada negativa, que no es afectada por el voltaje de entrada, voy a copiar lo mismo. Ya, entonces ya directamente esto es lo que yo voy a copiar porque ya estaríamos obteniendo eso. Por más que cambie el sentido de la corriente, pues se dan de cuenta que igual voy a obtener ese valor. Entonces no hay diferencia en ese aspecto. Y voy a reemplazar el voltaje, ¿no? respectivo. En este caso, si se dan de cuenta, nos va a dar similar. Y voy a obtener que el voltaje de salida. A ver, voy a hacer para los dos casos ya que estamos trabajando. Y vamos a ver cuál sería la diferencia. Ya mejor haremos para los dos casos. Para el primer caso, el voltaje de salida. Bueno, aquí le pondré igual los dos casos. Mejor. Para el caso ideal, ¿qué va a pasar? En el caso ideal voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual al voltaje, en este caso negativo, donde esto va a ser 1 más RF. Voy a copiar directamente sobre RA. Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, voy a tener que esto va a ser 0 voltios. Y para el caso real, es similar al de arriba. Voy a tener el voltaje de salida va a ser a 1 más RF sobre RA. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre, si voy a hacer lo mismo, ese RF lo puedo pasar a dividir. Y vamos a tener lo siguiente. Bueno, no, está correcto, ¿no? Voy a tener 1 más la resistencia R1 dividido entre RF, ¿no? Y todo esto va a estar multiplicado por el voltaje de entrada menos el voltaje gamma. Eso sería para ambos casos, el caso positivo y el caso, digo, en el caso del diodo real y el caso del diodo ideal, ¿no? Entonces, tal y como les decía, si RF es muy pequeño en relación a R1, entonces sí, nos va a dar un voltaje relativamente negativo. Entonces aquí voy a hacer la gráfica. Vamos a graficar para ambos casos. Graficamos, voy a poner. Ya. Ahora para la gráfica, entonces, a ver, veamos cómo sería con un respectivo voltaje de entrada y voltaje de salida, ¿no?
la mayoría de los casos nos pide graficar, entonces, a ver, veamos. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros puntos de análisis? Lo que vamos a tener es mi voltaje de entrada acá, mi voltaje de entrada, y aquí vamos a tener mi voltaje de salida. Ya, tal y como pueden ver en este caso para el ciclo positivo, como hemos hecho, solo tiene un solo caso, ¿no? Para el ciclo positivo tenemos que nuestro voltaje de salida va a ser este de acá, el que estaría remarcando en acá. Eso sería para mi ciclo positivo. Y para el ciclo negativo vamos a tener dos casos. Ya les he puesto el caso en el que estamos considerando un diodo ideal y el caso cuando estamos considerando un diodo real, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vamos a poner las gráficas. Vamos a poner de un color celeste. Primero vamos a graficar hasta el punto B. Bueno, este sería en este caso el máximo valor de mi sinusoide. Y voy a tener esto, ¿no? Ya. Ese es mi sinusoide. Ahora, lo que va a pasar en este caso en el ciclo positivo, voy a tener una sinusoide amplificada, como pueden ver. ¿Cuál es el valor de la amplificación? Lo podemos deducir ahora, porque tengo los valores específicos, ¿no? En este caso, no me da, ¿no? Me da directamente valores variables. Pero sería entonces, le voy a colocar ese valor. Va a ser el voltaje B multiplicado por los valores, ¿no? Que me da, que es RF sobre R1 o RA, perdón, y esto dividido entre 1 más R1 sobre R, bueno, no me acuerdo muy bien, ya, R1 sobre Rx, R1 sobre Rx. Y como pueden ver, pero es el voltaje de entrada, el pico máximo, ¿no? En este caso, como pueden ver de la sinusoide, su pico máximo es B. Entonces, obviamente, lo que va a multiplicar es B. Entonces, eso sería mi pico máximo. Y voy a dibujar la sinusoide de salida. Donde la sinusoide de salida, en este caso, va a ser hasta ese punto, ¿no? Igual, en este caso, estaremos respetando la... A ver, vamos a hacer más bonito esta parte. A ver. Ya vamos a suponer que sea una entrada triangular para que sea más sencillo. Pero suponiendo que es la sinusoide también, ¿no? Así va a ser un poco más fácil el dibujo. Solamente estoy para que el dibujo sea más entendible. Ya. Entonces, como les digo, vamos a suponer que sea una entrada triangular. Suponiendo que esto es el valor, bueno, en este caso, suponiendo que es una sinusoide, como les digo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, esto mismo se va a representar. Lo que quiero que vean es simplemente que en el caso de que nos den, nos tenemos que poner la frecuencia específica, ¿no? En este caso de la sinusoide, ¿no? Que es 4 para este ejercicio, que es 4 cuadritos. En el caso, bueno, no se está dando, ¿no? Pero obviamente se puede deducir a partir de la ecuación que nos vaya a dar. Ahorita vamos a hacer igual un ejemplo de eso para que se pueda graficar mejor. Entonces, la salida, como les decía, se va a amplificar y va a tener ese valor de acá, ¿no? A ver, se ha amplificado 4 cuadritos. Ahí está. De la misma manera, de acá abajo
vamos a ir hacia arriba. Y como pueden ver, se mantiene la frecuencia, ¿no? Obviamente de la sinusoide, solamente que está amplificada. Me estoy equivocando en acá, perdón. En este caso, esto es para la entrada positiva. Entonces, para la entrada positiva solamente se amplifica de esta manera, ¿no? Es la misma sinusoide amplificada nada más. Y como pueden ver, el signo igual no, en este caso es una amplificación positiva, no pasa nada, no se invierte. Y abajo, ¿qué tendríamos? Abajo vamos a tener, ahora sí, para el diodo real y para el diodo ideal. Para el diodo real lo vamos a poner de color azul, azul oscuro. Entonces es obvio, en este caso solamente, como les decía, va a ser simplemente un recortador de onda, en este caso un rectificador de media onda, ¿no? Pero como estamos trabajando con el diodo más, entonces en este caso, tal y como les decía, ¿qué va a pasar? Si se dan de cuenta, la resistencia R1 puede ser mucho mayor a RF, ¿no? Entonces si pasa esto, directamente no le va a afectar casi mucho. Y R1 usualmente es muy grande, entonces va a dividirlo, ¿no? Entonces, normalmente lo que queda es algo bien pequeñito, algo así. Digamos, algo ahí, digamos. Lo voy a exagerar, pero más o menos va a quedar ahí. Va a estar recortadito la onda, ¿no? Y ese sería el valor de la onda recortada que tendríamos, que va a estar por acá, ¿no? Voy a poner entonces mi voltaje igual, en este caso, pero sería obviamente el voltaje negativo, menos. Sería 1 más, bueno, el voltaje negativo menos el voltaje gamma, ¿no? Eso me estoy olvidando colocar. El voltaje, bueno, lo voy a poner voltaje nomás, suponiendo que es el voltaje que va a entrar ahí. Voltaje B sub I, el máximo, ¿no? En ese caso. Y esto va a ser 1 más RF sobre RA dividido entre 1 más R1 sobre Rx. Y eso sería. Entonces con eso ya tendría la gráfica salida en el caso de que sea un caso real de un diodo y un caso ideal, ¿no? Entonces, como pueden ver, es la aplicación que se hace en este caso para los diodos con un amplificador operacional, cómo trabajaría, ¿no? Y tal y como les dije, en este caso lo que estaríamos obteniendo es el voltaje en ambos casos, ¿no? El voltaje de salida. Obviamente este voltaje de salida de acá, del caso negativo, va a ser negativo también, ¿no? En este caso. Pero como pueden ver, yo he hecho el análisis suponiendo que está la fuente polarizando en el sentido negativo. Entonces, en ese caso, aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces, por eso tampoco le estoy cambiando el signo acá, porque ya se está indicando que ese voltaje es negativo y va a generar también, ¿no ve?, una onda negativa, ¿ya? Entonces, con esto habríamos terminado este ejercicio, donde es el análisis para un caso donde tenemos un rectificador de onda, un recortador de onda también se podría considerar.